vamos a empezar con la primera parte del teórico. Yo voy a compartir ahora mismo la pantalla. Voy a mostrar esta guía que tiene los ejercicios que durante los teóricos se resuelven y se van explicando. El primero es series estadísticas. De series estadísticas, entonces, vamos a dar esta primer media clase, porque usamos la otra mitad de la clase para explicar otras cosas, para presentar la materia. Y las otras van a ver en la web de la cátedra, van a ver 2 videos más, donde está la segunda parte y la tercera parte. Entonces, la primera parte va a ser esto que hablemos ahora. Series estadísticas plantea algunas situaciones prácticas que las vamos a resolver con planillas electrónicas. Yo se las voy a leer. Primero, una empresa privada que presta un servicio público posee la siguiente información sobre su facturación, o sea, la facturación de esta empresa, mes por mes, la cantidad de solicitudes para tener problemas en el servicio y las horas extras trabajadas por su personal. Esta es la facturación, esta columna. Esta columna es llamadas, se dice, o sea, la cantidad de solicitudes para tener problemas, porque es una empresa de servicio público. No importa qué, puede ser telefónica, puede ser provisión de gas, de agua, de algo, de energía eléctrica. Entonces, esa empresa factura, pero también obviamente tiene reclamos. Esos reclamos o solicitudes implican llamadas. Y por último, hay otro dato que se recopila mes por mes, que son las horas extras que trabaja el personal. Bien, con el objetivo de analizar la coherencia operativa del ente, coherencia operativa, se desea determinar el grado de dependencia entre las llamadas por problema. Esta variable, las llamadas por problema, nos serviría de una especie de indicador o de pauta que nos estaría dando un indicio de, en definitiva, si hay más o menos actividad. ¿Qué ocurre? Mientras los usuarios utilicen más el servicio, obviamente va a haber más llamadas por problemas en el servicio. Entonces, la suba o la baja de actividad de un mes a otro va a estar dada fundamentalmente por la cantidad de llamadas. La cantidad de llamadas es un buen indicador de si la empresa está trabajando mucho o está trabajando poco. Entonces, van a determinar el grado de dependencia entre las llamadas y la facturación devengada cada mes. A ver, la facturación devengada, no percibida. Entonces, ¿qué quieren saber? ¿Qué están buscando acá? Saber si estas dos variables, dejo de compartir por un momentito. Quieren saber si estas dos variables están relacionadas entre sí, si dependen entre sí. Es decir, dos variables estadísticas, saben ustedes, pueden ser dependientes o independientes. Si son independientes, quiere decir que el valor que toma una no tiene ninguna influencia o no tiene ninguna vinculación con el valor que toma otra. Si agarramos, tiramos un dado y tiramos una moneda, uno con cada mano, para el costado, bueno, lo que salió en el dado no tiene nada que ver con lo que salga en la moneda. Esas son dos variables independientes, no tienen ninguna influencia. Si uno dice, bueno, variable aleatoria, la temperatura del mes de marzo, o de un día del mes de marzo, del 17 del mes de marzo de cada año, variable aleatoria.
la cotización del dólar de un 17 de marzo. ¿Son variables dependientes o independientes? Son independientes, no tiene nada que ver la temperatura con la cotización del dólar. No se influyen entre sí. Pero puede que haya variables que tengan algún grado de dependencia. Se entiende en esta empresa que lo que se factura tiene algún tipo de vinculación con el nivel de actividad. Si hay más nivel de actividad, si hay más llamadas, eso quiere decir que hay más nivel de actividad. Si hay más reclamos por problemas en el servicio, quiere decir que la empresa está trabajando más. Si está trabajando más, se va devengando más tarifas a facturar. ¿Está? Entonces tendría que haber una dependencia. La dependencia, ustedes sabrán, puede ser en el mismo sentido o en sentido contrario. Hay variables que van en el mismo sentido, es decir, una sube, la otra sube. Dependen entre sí. Una sube, la otra también sube. Hay variables que tienen dependencia en el sentido inverso, es decir, una baja y la otra sube. A ver, busquemos variables macroeconómicas. Algunas que estén, el riesgo país, por ejemplo. Una variable que muchas veces la gente se informa. ¿Cuál es el riesgo país de hoy? ¿Subió o bajó? Bueno, y el índice Merval. La evolución, el precio de las acciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. ¿Son dependientes el riesgo país del índice Merval? Sí, son cosas que están relacionadas entre sí. Seguramente cuando hay movimientos en uno va a haber movimientos en otro. Son dependencias en el sentido, en el mismo sentido, cuando sube una, sube la otra, o bien cuando sube una, la otra baja. ¿Qué les parece a ustedes? Si la bolsa anda bien, ¿el riesgo país sube? O, en definitiva, si el riesgo país sube es porque la bolsa anduvo bien. Son de sentido opuesto, profe. Si sube una, el riesgo país baja, y si baja el Merval, el riesgo país sube. Sí. Ambas, digamos, tienen un comportamiento en sentido contrario. Si es que está bajando el riesgo país es porque la bolsa de comercio, las cosas están bien y sube. Entonces, pero son dependientes. Nada que una dependencia en el sentido inverso. Bueno, acá la dependencia entre la columna cantidad de llamadas y la columna facturación. Primero, ¿hay dependencia? Sí, y sí. Hay dependencia, lógicamente. Mientras más nivel de actividad haya, más se va a facturar. ¿Es dependencia en el mismo sentido o en sentido contrario? Alguno que me lo diga. Mismo sentido. ¿Sentido? ¿Cómo? ¿Contrario? No, no, También en el mismo sentido. En el mismo sentido, obvio. Bueno, entonces, en este ejercicio muy simple, lo que vamos a tratar de determinar si realmente es así. Uno podría decir, ¿y cómo lo determino? Y bueno, es muy fácil porque uno mira, no sé si es tan fácil, pero uno podría decir, bueno, lo miro un poco y me fijo a ver si uno sube, el otro sube, uno baja, el otro baja. Y medio que a ojo podría darse cuenta si es así o no. Más o menos. Claro, lo que pasa es que son nada más que 12 datos acá. Pero cuando tienen, ya después vamos a ver un ejemplo que tienen mucho más cantidad de datos y no hay forma de darse cuenta mirándolo. Entonces, sean muchos los datos o sean pocos, la manera es usar lo que se llama, y que ustedes han visto en estadística y probabilidad, que se llama coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es aquel
estadístico se llama, o aquel elemento estadístico que les indica si hay independencia o hay dependencia. Y si hay dependencia, ¿en qué sentido está? A ver, en este caso, ¿cuánto tendría que dar el coeficiente de correlación? Más o menos. Cercano a 1. Sí, cercano a 1, exactamente. Vamos a hacer una explicación, si bien lo manejan el concepto, pero ya que tenemos la computadora aquí con una planilla de cálculo, vamos a explicar esto. A ver, yo les voy a más. Acá tenemos dos variables. No miren lo que hay acá a la izquierda, toda esta parte no la miren, porque son los datos de origen de este gráfico. Miren el gráfico. Yo voy a representar dos variables que tienen correlación 1. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando esta variable sube, la otra sube. Correlación 1. Correlación menos 1. También una dependencia perfecta, pero cuando una sube, la otra baja. Si esta sube, la otra va a ir bajando. Si esta tiene un valor cercano a 10, la otra tiene un valor cercano a, no sé, a 30. Si esta toma un valor cercano a 0, esta sube y tiene un valor alrededor de 200. Están dependiendo, pero en sentido inverso. 1 menos 1, los dos extremos. Vamos a colocar, por ejemplo, una correlación de 0,80. 0,80 implica, fíjense dónde están estos puntitos. Correlación en el mismo sentido. Cuando una sube, la otra tiende a subir, pero no le obedece perfectamente. Vamos a poner 0,95. Fíjense, hay correlación en el mismo sentido, parecido a 1, pero no es una obediencia perfecta. La otra variable tiene algún grado de libertad, digamos, un grado de independencia. Muy poco, pero lo tiene. En cambio, cuando hay correlación 1, una variable obedece exactamente a lo que hace la otra. Si una aumenta un 20%, la otra aumenta un 20%. Si una baja el 8%, la otra baja el 8%, en la medida que sean para el mismo lado. Y si fuera así, si una variable baja el 20%, la otra sube el 20%. Pero así, movimientos exactos. En cambio, acá, correlación 0,90, si una variable sube, la otra se espera que suba. A lo mejor una sube el 30%, la otra sube un 28% o un 34%. Sube parecido. O baja, si fuera, en vez de 0,90, fuera menos 0,90. ¿Está? Estos que están acá son 1000 puntitos porque se han simulado, se han reproducido, digamos, dos variables que tienen una dependencia inversa casi perfecta. Esos puntitos están, bueno, por acá en este gráfico, es todo un cálculo matemático, digamos, pero acá estamos representando 1000 situaciones de esas dos variables en forma conjunta. O sea, es como que largamos las dos variables, ponemos un puntito. Volvemos a reproducir aleatoriamente las dos variables, otro puntito. Así 1000 veces. Entonces vamos a ver que según los movimientos de una variable afecta a otra que depende de ella. Cuando hay independencia, que es coeficiente de correlación 0 o cercano a 0, pasa esto. Ocurra lo que ocurra en una variable, la otra hace lo que quiere.
no tiene ninguna influencia. Es lo que decíamos recién, tiro un dado para un lado, tiro la moneda para el otro. 0 o cercano a 0, por ejemplo 0,15 también, o menos 0,08. Se puede decir que son independientes, menos de 30 positivo, 30 negativo, se entiende que hay más o menos independencia. Ya más de 30, más de 40, hay dependencia un poco débil, ya llegando a 80, 90 hay dependencia fuerte, y llegando a 1 hay dependencia absoluta. Bueno, eso es la dependencia. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Si hay dependencia o no. Bueno, a ver, voy a ver la resolución. Acá está. Una función que se llama coef.d.correl. Tiene dos argumentos. En el primer argumento colocan los valores de una serie cronológica. Se llama serie cronológica porque son valores que se van dando a lo largo del tiempo, enero, febrero, marzo. Y en el otro argumento, separado por punto y coma, colocan la segunda serie cronológica. Da 0,98, es dependencia directa casi perfecta. Y está muy bien, está bien que se hace. Está bien. Punto B. Las llamadas por problema y la cantidad de horas extras, que permanecen los empleados. O sea, la columna llamada con la columna horas extras. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Habrá dependencia o no? Deberá haber dependencia entre las horas extras y el nivel depende, de pero actividad. trabaja si la empresa quiere atender la queja o no, y capaz que sí tenga dependencia, porque si trabajas 8 horas pero te llaman 10, vas a tener que meter un par de horas extra. Pero si trabajan, no sé, hasta las 8, y a las 8 se corta, que llamen todo lo que quieran, y ahí posiblemente no va a haber dependencia, o sea, depende. Habría que hacer el mismo análisis que hicimos recién, hacer la función y ver si es dependiente o no. Sí, pero a ver, por lógica, si A los simple empleados vista, para mí no son independientes porque no cambian las horas extras, no varían con respecto a las llamadas. pero Así viendo más 70, por, 80. Sí, por qué pero si hay no tenés dependencia? llamada, ¿por qué vas a trabajar? O sea, si no te llaman, que no tiene sentido que te quedes sentado sin atender. Claro. Se supone que si hacen horas extras es porque hay trabajos que no lo pueden cumplir en horario normal. Si se quedan las horas extras es por una sobrecarga de trabajo en principio. Entonces, se supone que mientras más horas extras haya, es porque hay más nivel de actividad. Supongamos que los empleados trabajan 8 horas por día. Bueno, si en las 8 horas no les alcanzó para atender los reclamos, van a tener que trabajar horas extras. Entonces, por lógica, por supuesto, hay que ver el caso de esta empresa en particular, pero en líneas generales, por lógica, más horas extras es porque hay más trabajo. Vamos a ver, y esto lo tomamos de un trabajo que hicimos hace mucho, nosotros, en una, no voy a decir dónde, pero analizamos varios años las horas extras de una entidad y nos encontramos con algo que es más o menos lo que pasa acá. Sacamos la dependencia, el coeficiente de correlación entre y ¿y qué nos dio esto?
casi cero. ¿Qué quiere decir? Que bueno, esta era o es todavía una entidad estatal donde los empleados públicos tomaban horas extras cuando querían. O cuando el jefe o el capataz tenía ganas y los dejaba. Y no había ningún tipo de control. Entonces, teníamos ahí varios años que analizar la cantidad de horas extras con una variable que daba el nivel de actividad y nos encontramos con esto. Entonces, es muy simple aplicar el coeficiente de correlación, tiene una fórmula muy sencilla. Esto se acuerdan ustedes de estadística, coeficiente de correlación es la división entre la covarianza sobre las dos desviaciones típicas. Pero bueno, no hace falta colocar toda esa fórmula, simplemente utilizando esta función, indicando los dos rangos de las variables, listo, aparecen y sacan las conclusiones que corresponden. Ya lo vamos a aplicar ahora a un caso un poco más interesante. Veamos el ejercicio 2. Los graduados en ciencias económicas que realizan tareas de auditoría operativa en una empresa fabricante de un artículo denominado Producto 1. Quiero ver si se está grabando esto. Sí, se está grabando, está todo bien. Bueno, sigo. Producto 1. Sospechan que los montos de compra de la materia prima necesaria para la elaboración del producto 1 no se corresponden exactamente con los montos de venta. A ver, esta empresa fabrica varios productos, ya vamos a ver después. Producto 1, producto 2, producto 3. Pero en este ejercicio 2 nos interesa el producto 1. El producto 1, como es una fábrica, tienen que comprar materia prima. Ahora, los graduados en ciencias económicas, contadores públicos o licenciados en administración, que están haciendo auditoría operativa, están sospechando que algo anda mal. ¿Qué es la auditoría operativa? Eso lo van a ver en una materia de quinto año que se llama auditoría. Pero hay dos tipos de auditorías, ¿no? La auditoría de estados contables, que es aquella que hacemos los contadores, digamos, cuando certificamos, cuando firmamos los estados contables, eso se llama auditoría de estados contables. Y está la auditoría operativa, que son investigaciones internas sobre el funcionamiento de algún aspecto de nuestro cliente. En este caso, los colegas están contratados para hacer una auditoría operativa y, entre otras cosas, a lo mejor han visto que hay alguna cosa que no coincide entre la venta y la compra de materia prima. Uno podría decir, bueno, las ventas y las compras no necesariamente coinciden, porque a veces uno compra y por cuestiones de aumento o baja de existencia de bienes de cambio no coincide con la venta, porque uno puede comprar un montón de materia prima y la estoquea, es decir, la almacena, porque justo consiguieron, porque es materia prima importada y justo consiguieron un lote grande, o porque consiguieron un descuento del proveedor y compraron para varios meses. Entonces puede que no coincida lo que compran con lo que venden exactamente. Pero ocurre que acá, al tratarse de elementos perecederos, los que esta empresa fabrica, no se acumulan unidades en inventario, ni de insumos de materia prima, o sea, ni de insumos, que sería la materia prima, ni de productos terminados. O sea, todo lo que se compra se mete a la máquina, digamos, que fabrica. Ahí nomás, porque es perecedero. Y todo lo que se fabrica se vende ahí nomás. No hay mucho tiempo de almacenarlo en stock. Entonces, por la naturaleza de los productos y de los insumos, que no se pueden tener mucho tiempo, entonces no hay stock.
Por ende, debería haber una coincidencia en la forma en que varían, o sea, que suben y que bajan las compras y las ventas. Deberían comportarse con una dependencia en el mismo sentido. Eso es lo que está diciendo el enunciado. Para resolver esto, vamos a tomar los datos ya cargados, porque son unos cuantos, en un libro de Excel que lo van a descargar desde la web de la cátedra. Acá, en la web, acá está la web, tienen, acá, esta entrada tienen los enunciados, de acá descargan los enunciados. Y de acá van descargando otro material que vamos a usar durante los teóricos, acá. El de este para series estadísticas está en este. Descárguenlo de acá. Demás archivos precargados. Ahí entonces descargan una planilla de cálculo que voy a abrir en este momento, que es esta. Esta planilla de cálculo tiene, primer columna mes, desde enero hasta diciembre de 2017, o sea que tienen 4 años, o sea 48 meses. En esos 48 meses, acá tienen producto 1, 2 y 3. Lo que nos interesa en este ejercicio es el producto 1. Tienen el monto de venta en moneda homogénea, o sea, o no hay inflación, o lo han expresado en moneda extranjera, o lo han reexpresado por inflación de manera tal que quede en moneda homogénea. Todo esto está, o está en dólares, por ejemplo, o está en pesos, pero actualizado para que quede reexpresado en la moneda del valor adquisitivo del mismo momento en el tiempo. Entonces, esta es la venta en dinero. Esta es la compra. La compra en pesos, también en dinero, de la materia prima. Estas dos son las variables que en 48 meses los auditores están sospechando de que pasa algo. Entonces, dado que sospechan, lo que hacen es lo siguiente. Se vienen acá abajo y no hay nada. ¿Por qué? Porque este es el libro que ustedes descargan desde la web y obviamente no tienen la resolución. Ustedes tienen que descargar el libro. Perdón, ¿alguien me hablaba? ¿Qué pasaría ahí si están mal los kilos fabricados? ¿No sería dependiente lo que compro de los kilos que fabrico? Porque si lo veo de la mano, o sea, no sé si lo iba a explicar o no. Vamos por parte. Primero, venta y compra. Sacamos la correlación. Fíjense, correlación, coeficiente de correlación entre estos dos. Nos dice 0,60, 0,61 casi. Debería ser más alto esto. Debería ser 0,90 o más. Hay algo que está mal. Esto que sospechaban los colegas era cierto. No hay una buena correlación. Al estar mal eso, dicen, bueno, vamos a investigar de dónde viene. Vamos a investigar de dónde viene. Dado que tenemos algunos otros datos intermedios entre la compra y la venta, vamos a ver si en función a esa información podemos detectar por dónde está el problema. Entonces han relevado información sobre la cantidad de horas que utilizan la máquina, digamos, supongamos que hay una sola máquina. Entonces, la utilización de la máquina que fabrica el producto 1.
esa materia prima entra a la máquina trabaja. Entonces, si hubiera algún problema de que la materia prima se pierde, se roba o pasa algo antes que entre a la máquina, esta correlación va a andar mal entre esta y esta. No coincidiría la cantidad de horas máquina con la compra. Vamos a ver. Sacan el coeficiente de correlación de estos dos. ¿Y qué nos da? Nos da bien. 0,97. Está bien. Lo que se compra entra a la máquina y la máquina trabaja en proporción o comportándose en el mismo sentido de las compras. Hasta acá está bárbaro. No hay problemas en el almacén de materia prima, digamos, o en el proceso hasta que la materia prima entró. Tienen otro dato acá. La cantidad de kilos fabricados, o sea, salidos ya de la máquina. Y eso podríamos decir, bueno, vamos a chequear hasta qué punto hay correlación entre lo que sale de fábrica con lo que se vende. Lo vamos a escribir acá. F de Correl entre esta variable y esta otra. Hasta acá. 0,9657. Está bárbaro esto. Lo que se fabrica prácticamente tiene el mismo comportamiento que lo que se vende. Entonces dicen, pero bueno, ¿cómo puede ser? Seguramente acá hay algo que pasa adentro del proceso productivo. Entonces hacen lo siguiente, fíjense. Acá tenemos entre fabricación y venta, es esto mismo que sacamos acá, 0,966. Pero acá está el problema. Entre esta variable y esta variable pasa algo. Las máquinas funcionan, trabajan cierta cantidad de horas y lo que sale del proceso productivo no sale exactamente lo que corresponde a las horas de trabajo de la máquina. Entonces ahí hay algo. Hay un problema funcional, técnico de la máquina, o hay algo, o alguien saca por otro lado los productos, o no sé. Pero acá encuentran entre este y este, porque vimos que entre este y este no hay problema. Entre este y este tampoco. Ahora, si hay alguna asincronía, digamos, hay algo que no está bien entre este y este, obviamente la relación de las dos puntas, de una con la otra, va a estar mal. ¿Qué es lo primero que detectaron? Es lo primero que detectaron. Ahora, al tener estos dos elementos intermedios, pudieron encontrar y pudieron decirle al cliente de estos colegas, le dijeron, mire, acá encontramos que las máquinas funcionan determinada cantidad de horas y resulta que no hay coincidencia, no hay lógica entre las horas y los kilogramos que se facturan, que se fabrican. Entonces, esto que vieron mal, después investigaron un poquito más y encontraron ya con un poco más de precisión dónde estaba el problema. Bien, podrían, si tuvieran alguna otra cosa intermedia entre estos dos, podrían investigarla también, a ver si algún punto intermedio. Por ejemplo, si en vez de una máquina, hay una máquina que, no sé, que procesa, por ejemplo, que cocina, y hay otra máquina que envasa. Son dos máquinas. Entonces, bueno, podrían hacer un corte intermedio, decir, bueno, ¿cuántas horas trabaja la máquina que cocina, o el horno que cocina? ¿Cuántas horas trabaja la máquina que envasa? ¿Cuántos productos salen de la máquina que cocina y pasan a la máquina que envasa? Y ahí podrían entrar a ver dónde está exactamente el problema si tuviéramos ya más precisión. Pero bueno, esto simplemente se los
muestro para que vean cómo trabajan esto que serían correlatividades, donde hay alguna manera de investigar. Porque, ¿qué ocurre? Lo que yo quiero que quede como acá como conclusión. Cuando hay cosas que están correlacionadas, puede que estén correlacionadas por sí mismas o porque hay correlaciones transitivas. Una cosa, imagínense que son como ruedas, que una rueda está atada con otra y esa otra está atada con otra, que las dos más o menos se mueven juntas con algún mecanismo, y esta otra, imagínense que con algún engranaje está ligada con una cuarta rueda, o lo que sea, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está en un extremo, si uno lo mueve, tendría que también moverse lo que está en el otro extremo, más allá de que haya varios mecanismos que articulen todo eso en forma intermedia. Ahora, si hay uno que funciona mal, que tiene mucho juego, digamos, o que tiene algún comportamiento que no es mecánicamente el correcto, las dos puntas no van a trabajar bien. Bueno, algo así ocurre entonces con estas correlaciones, que pueden sacarse también en forma transitiva para hacer investigación adentro de las empresas. ¿Les quedó claro? Profe, una consulta. Entonces, nosotros al ver que no hay mucha, o sea, que hay una correlación baja, por así decirlo, entre la materia prima y las ventas, como que nos metemos a investigar qué es lo que pasa, por qué hay En la eso. medida que haya datos, sí, hay que ver qué datos hay, qué datos tiene la empresa. Pero una buena forma de investigar cuando hay alguna correlación incoherente es tratar de ir acotando dónde puede estar el problema. Entonces hay que buscar datos intermedios para no tener que hacer una búsqueda tan compleja. Uno empieza a acotar, empieza a descartar cosas que ve que está bien, hasta ir centrándose en dónde está el problema, y ahí ya sí hay que hacer algún otro tipo de investigación, ya no solamente con coeficiente de correlación, va a tener que ir un ingeniero y ver qué pasa, o poner no sé, o poner a alguien que vigile o algo así. Pero ya achicamos, primero encontramos el problema, los colegas estos vieron que había un problema, y después lo acotaron lo más posible para darle una respuesta para simplificarle las cosas al cliente, que es quien tiene que después tomar las medidas que correspondan. Bueno, volvamos a compartir. Observen algo acá. Acá tenemos los meses. Siempre, cuando ustedes coloquen una fecha, más allá de que se refiera a un mes en particular, coloquen el día 15, que es el día, la mitad del mes. Más allá de que a ustedes no les importe, no sea el 15, es todo el mes, y ustedes quieran representar todo el mes, y acá le cambian el formato, le ponen un formato personalizado, que será MMM-AAAA, porque a ustedes no les interesa el día, quieren representar el mes, no importa, pero siempre pongan el día 15. Siempre pongan el día 15. No el 1 ni el último día del mes. Siempre el 15. Para todo, para todo. Para todo. Fíjense, incluso acá, más allá de que acá mostraba solamente NFEBMAR, no importa. Pusimos el día 15 de un año. Después le cambiamos el formato. Pero siempre cuando trabajen con fechas, si son meses, pongan el día 15. Y nunca hagan esto. FEB. Se podría hacer NFEBMAR. Bueno, acá da error porque ¿qué ocurre? ¿Qué hice acá? Tenemos... Comparando video.
¿Cómo? ¿Qué estás compartiendo? No entendí. No se escucha. Planilla. Perdón, no escuché. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Bueno, no escuché lo que me querían decir. ¿Qué estás con pantalla? No escucho. Bueno, muchas veces esto cómo se hace para no tener que escribir 15 de enero, 15 de febrero, 15 de marzo, uno pone así, 15 de enero, y después pone acá una fórmula, fecha, mes, de la celda anterior, un mes para adelante. Y acá pone la misma fórmula. Entonces, ¿qué hace? La misma fecha, un mes para adelante. Entonces, uno escribe acá 15 de enero, y después acá escribe fecha, mes, más 1, más un mes, copia y pega. Para no tener que escribir 15 de enero, 15 de febrero, 15 de marzo. Por eso acá cuando yo escribí N, me dio error. ¿Por qué me dio error? Porque fecha mes necesita de una fecha. Fecha mes de A2 implica que A2 tiene que tener una fecha. Yo acá si escribí N, así como texto, me va a dar un error. Pero tampoco hagan esto nunca. Acá no va a dar error porque es el último. No estoy borrando, no estoy influyendo con esto que escribí ninguna fórmula que está posterior. Pero tampoco lo hagan. No escriban acá nov div. Nunca escriban así, nov div. Nunca escriban n. Nunca escriban acá n-2014. Nunca. Siempre pongan la fecha y cámbienle el formato. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe un texto para indicar el nombre de un mes, ese texto no tiene valor matemático. No lo podemos después poner en un eje. No lo podemos poner en un eje. La fecha sí la podemos poner en un gráfico, en un eje. La fecha sí, porque las fechas son números. Si a esto le ponemos formato de número, son números. ¿Cómo? Si era una fecha. ¿Cómo va a ser un número? Es un número, porque las fechas son números. Nada que tienen un formato de fecha. Si yo acá escribo 32.000 y le pongo formato de fecha corta, que es 11 de agosto de 1987. ¿Y por qué 32.000 es 11 de agosto del 87? Porque el día 1 es el 1 de enero de 1900. El 1 empieza el 1 de enero de 1900. Y así sucesivamente. Entonces, si tenemos la fecha de hoy, por ejemplo, ¿qué día será? Bueno, la verdad que no lo sabemos, pero ponemos formato de número y ahí está. 44.272. Cada fecha en realidad es un número. Por eso las fechas se pueden ubicar en un eje, porque internamente son números. Partiendo del 1, cuando empezó el siglo XX, en adelante. Entonces, cada vez que uno escribe una fecha, por más que acá le coloque este formato, o le coloquen este formato, son números. Y si en algún momento tienen que graficar, van a ser números, se pueden disponer en un eje. ¿Está claro? En cambio, los textos, esa palabra N, FEP, eso no se puede colocar en un eje, porque no es un valor numérico. Es más, eso permite
también el trabajar siempre con números permite hacer operaciones. Por ejemplo, yo quiero saber desde la fecha de hoy a esta fecha, al 15, o no, vamos a poner con otra fecha, por ejemplo, al 10 de enero de 2025. A ver. 30 del 10 de 2023. Supongamos que las próximas elecciones presidenciales sean ese día. Bueno, uno dice, a ver, ¿cuánto faltan para las próximas elecciones? Hago así. Como esto es un número, y esto también, dice que faltan 957 días. ¿Por qué? Porque estos son números. Vamos a ponerle formato de número. Saquémosle los decimales porque no hacen falta. Este es un número, este es otro número. Podemos hacer un cálculo entre fechas directamente restándolas. O bien podemos hacer así. Yo tengo esta fecha y digo, bueno, ¿en qué fecha va a caer los próximos? O sea, yo quiero contar 1000 días para adelante. Porque dentro de 1000 días, no sé, va a pasar algo. ¿Cómo hago? ¿Cómo haría? La fecha más 1000 nos daría la fecha en cuál sería el acontecimiento. Así es. Esto más 1000. Bueno, acá le coloco formato de fecha porque habíamos escrito antes ahí algo de fecha, pero pongámosle formato de número. No, perdón. Le coloco formato de fecha y está bien. Está bien. Dentro de 1000 días es ese día. Si quisiéramos verlo con formato de número, 45.272. Pero nos interesa la fecha. Está bien. Directamente. 1000 días es esto. Uno quiere saber la cantidad de días que tiene de vida. Bueno, coloca la fecha en que nació, coloca la fecha de hoy y sabe cuándo va a ser, por ejemplo, su próximo cumple de 1000. O quiere saber cuántos días tiene de vida. Bueno, se hace así, con restas, sumas y restas. Bueno, ¿por qué? En definitiva, porque todo lo que es fecha es número. Entonces, ¿a qué iba? Colóquenle siempre a los meses la fecha. Y si tienen que colocar una fecha a los meses, colóquenle el día 15, siempre. Porque es el día que mejor representa el mes. Bueno, vamos a completar hoy, así ya en palma, con el video que está grabado. O sea, la próxima parte de este tema lo van a ver en una grabación que está acá en el sitio Cátedra, acá, para parcial 2, caso serie estadística. La parte 1 fue dictada en directo. En los siguientes videos está disponible la parte 2 y la parte 3. En la parte 2 me van a ver a mí ahí hablando en la universidad, en una clase, donde continúo con lo que dejamos acá. Y acá, este video que tienen que ver y analizar y por ahí practicar un poco, es de Visual Basic. Bueno, ese es un video que no está tomado en clase. Es un video que está hecho en forma... Es creo que el único, ese y otro más, son los únicos dos que no están hechos en clase. Los demás están todos hechos en clase. Van a ver que por ahí hablan los alumnos y cosas así. O que yo me levanto, o que voy al pizarrón. Son tal cual, son las clases reales de teórico. Este de Visual Basic, no. Este de la parte 2
de series estadísticas y la parte 3 de series estadísticas van a ver que sí. Bueno, entonces, para empalmar justo con la parte 2, les digo una vez más por si no se entendió. El miércoles 31 vamos a tomar un cuestionario de lo que estamos dando ahora, de la parte 2, de la parte 3 y de Visual Basic para Ciencias Económicas. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a tomar un cuestionario el 31 de marzo de esto. Bueno, entonces, completo. Me pasé un poquito la hora, pero lo que ocurre es que también se hizo un poquito más largo la primera parte de la presentación de la materia. Pero bueno, esto lo vemos rápido. Los ingresos de una empresa son, tenemos esta tabla, tenemos 8 años, 2010 a 2017. Estas son las ventas. Se requiere proyectarlos para el año 2018 y 2019. Acá ya no es correlación, es pronóstico, es proyectar, tomando un historial de una serie cronológica, tomando el historial, tratar de deducir cuáles pueden ser valores futuros de la variable que tenemos en esa serie. Vamos a llevarlo esto a una planilla de cálculo, no a esta, sino a esta, ejercicio 3. Acá tenemos año y tenemos ingreso. Acá en año le habremos puesto fecha, como decíamos recién, el día 15. No, porque el año es un número. Es un número que perfectamente se puede ubicar en el eje. No hace falta poner acá fecha. Acá se escribe 2010, 2011, 2012. Hay que poner fecha cuando estamos representando meses. Hay que poner 15 del mes que corresponda. Pero acá no, acá ponemos directamente el número del año. Bueno, lo mismo que tenemos en la tabla del enunciado está acá. ¿Cómo se proyecta? Hay una función que se llama pronóstico. Pronóstico. ¿Para qué año proyectamos? ¿O para qué punto del eje proyectamos? Para ese, para 2018. ¿Qué conocemos respecto de la variable? Estos valores. ¿Y a qué momento del tiempo o a qué puntos del tiempo corresponden esos valores? A estos. Ahí está. 4.635,71. Vendría a ser esto. Esto que está acá. Si en vez de 2018 le ponemos acá referencia al 2019, nos da que para el 2019 esto. Entonces, se toman los valores de la serie cronológica, se busca para algún punto que no está dentro de lo conocido, sino que es un valor futuro, y se hace el pronóstico con la función pronóstico. Es muy simple. Eso estaría graficado acá. Serían estos dos puntos. Esto que está puesto acá, nada. Eso lo ponemos ahí porque, porque ¿qué ocurre? Esta línea verde, en realidad está representando a todo esto. Acá no hay nada en esta parte. En esta parte no hay nada. Entonces, por una cuestión de prolijidad,
para que no quede discontinua, lo que son los valores reales con lo proyectado, se coloca esto acá, como para que quede enganchado. Pero no, esto no, lo correcto es esto. Es una cuestión estética más que nada. Así se hace la proyección, en base a la historia. Esta proyección de la función pronóstico se calcula, el Excel la calcula, por un método que se llama de los cuadrados mínimos. El método de los cuadrados mínimos, que es un método que en estadística lo han mencionado. En realidad se hace un cálculo de una recta, que fíjense, si yo esto lo copio y lo pongo en todos lados, me está tirando una recta, que es una recta, saquémosle esto. Esto se llama hacer un ajustamiento. Es representar con una recta lo que es el comportamiento de esta serie. Esa recta se construye de forma tal que las distancias que hay por encima o por debajo de la recta que ajusta, elevadas al cuadrado, todas esas distancias, todas esas alturas que hay por arriba o por debajo, elevadas al cuadrado, claro, al elevarlas al cuadrado se transforman todas en positivas. Estas son positivas, estas que están acá son positivas, pero esta parte es negativa. Al elevar todo al cuadrado se transforma en todo positivo. Bueno, hay una sola recta que ese valor positivo de todas las distancias al cuadrado, ese valor de la distancia al cuadrado, hay una sola recta que es la que tiene el mínimo valor. Porque podríamos, bueno, esto a veces uno lo explica con un pizarrón, pero podríamos hacer otra recta así, por ejemplo, así. Y uno diría, bueno, lo que está abajo y lo que está arriba también es igual lo que está abajo que lo que está arriba. Claro, pero no va a ser mínimo. El método de los cuadrados mínimos hace que sea una recta, que lo que esté abajo sea igual que lo que esté arriba y que esa recta esté lo más juntito posible a como es la serie. ¿Por qué? Porque se busca que todas las distancias elevadas al cuadrado sea lo mínimo, lo más chico posible. No les quiero complicar con la explicación del método, porque les voy a armar lío, porque eso en todo caso lo explican y mucho más detenidamente en la materia de estadística. Simplemente les quiero decir que si nosotros usamos la función pronóstico para fechas que ya están, me va a trazar la recta que ajusta. No tiene sentido usar la función pronóstico para fechas que ya están, porque ya conocemos los datos. ¿Para qué queremos pronóstico de algo que está? Lo que en realidad hace pronóstico es tirar la línea de ajustamiento un poco para adelante. Es la continuación del ajustamiento para periodos futuros que no conocemos. Si nosotros usamos pronóstico para algo que ya está, ¿qué nos va a dar? La altura de la recta que ajusta. Pero esa recta a nosotros no nos sirve o no nos hace falta. Lo que nos importa es la parte de la recta esa que se continuaría para adelante. ¿Está claro? A veces se hace esta trampita acá para que esa proyección quede como una continuidad de los valores históricos. Esta es la manera en que se hacen los pronósticos con planillas electrónicas. Siempre se hicieron así. Hasta hace algún tiempo. Ocurre que hace algunos años, 5 años, la versión 2016 del Excel incorporó otra función que es un poco más eficiente que los mínimos cuadrados.
que se llama pronóstico ETS. Lo voy a escribir, a ver, lo voy a escribir acá. Pronóstico ETS. La función pronóstico ETS tiene varios argumentos, pero los principales se utilizan igual que la función pronóstico. Es decir, yo indico para qué año o para qué momento en el tiempo, cuáles son los valores conocidos históricos de la variable y a qué momentos pertenecen esos valores históricos. Es igual, pero no da lo mismo. Fíjense, acá lo vamos a hacer a ver para el 2019. Fíjense que da esto. En cambio acá, con la función pronóstico, da esto. Y no es lo mismo una cosa que la otra. Ocurre que pronóstico ETS es un cálculo más sofisticado, más complejo y más avanzado que los cuadrados mínimos que les dije recién, que toma en cuenta muchas otras cosas. Entre ellas, le da más importancia, lo cual es bastante razonable, le da más importancia a los últimos, al comportamiento de la parte final de la serie, me estoy poniendo un poco ronco, porque vengo todo el día de hablar. A la parte final de la serie le da más importancia que la primera parte. ¿Qué ocurre? La parte final de la serie, fíjense que se produce como una aceleración acá. Entonces está interpretando, dice, pero resulta que esto venía así. El ajustamiento, está bien, es una recta que se acomodó ahí. Pero en el ajustamiento convencional, o sea, en el pronóstico convencional, todo tiene la misma importancia. Ya sea un valor viejo o un valor nuevo. En cambio, en el ajustamiento ETS, tiene más importancia lo que es más nuevo. Y está bien que sea así. Porque dice, ojo, que mira que acá venía bajando, está bien acá abajo, pero fíjate la última parte, el último año, incluso pegó una subida. Entonces, eso me está diciendo, no me importa tanto lo que diga acá, me interesa un poco más lo que diga esto. Entonces, el pronóstico ETS lo que hace es, tiene en cuenta toda la historia, pero pondera de manera diferente la última parte de los datos históricos. Le da más valor. Le da más valor a este, un poquito menos valor a este y un poquito menos a cada, al que le da menos importancia en el cálculo del pronóstico es al valor más viejo. Eso lo hace mediante un mecanismo, o mediante, más que un mecanismo, mediante una lógica de cálculo que la voy a explicar en la próxima clase, o sea, en los videos, y que hace que van a ver que esto es bastante más eficiente. Saquemos esto, que como dijimos es para unir. Fíjense esta línea amarilla. Esta línea amarilla quiere decir que el pronóstico ETS es un poco más alto que el pronóstico por los mínimos cuadrados. ¿Por qué? Porque acá en la última parte hay una suba y como el pronóstico ETS está más influido por la última parte que por el resto, entonces es un pronóstico más alto. Fíjense si pasa lo contrario. Si acá le pusiéramos 3000 o vamos a ponerle 2000. ¿Qué pasó? El pronóstico ETS, el pronóstico convencional da esto, proyecta esto. El pronóstico ETS es todavía más sensible a la última parte. Y dice, no, ojo, que acá
Está bien, venía bárbaro, venía subiendo, pero acá se cayó. Entonces tengamos en cuenta que si bien venía subiendo, pero cuidado que acá se cae. Entonces démosle un poco más de importancia relativa al último punto que el que le da los mínimos cuadrados. Es más, voy a hacer así. Acá le voy a poner, por ejemplo, 3400. También bajaron los dos. Pero siempre, como esto va en caída, siempre tiene en cuenta, el ETS tiene siempre en cuenta la última parte. Es más sensible. Tiene en cuenta todo desde el principio, pero es más sensible a la última parte. ETS. Esto es Exponential Triple Smoothing. Smoothing. De smooth. Smoothing. ETS. Smoothing es aplanado, ¿no? O algo suavizado. Se traduce muchas veces como suavizado triple exponencial. ETS. Suavizado de smoothing triple exponencial. El método de suavizado triple exponencial, que se llama así por una serie de algoritmos internos que incluye, que bueno, en la próxima clase se explica un poquito más sobre eso. El pronóstico ETS entonces es aquel que contempla mucho mejor los valores más nuevos de la serie y que también permite otras cosas. Permite otras cosas. Dos cosas muy importantes y que se las digo ahora. Y con esto terminamos la clase. Permite no solamente pronosticar con una recta tirada para adelante, sino que también permite pronosticar con algunos comportamientos que no son rectas. Hay casos en que algunas series cronológicas incluyen estacionalidad, o sea, un comportamiento de alguna variable que sube o baja dentro del año según la estacionalidad que tiene. Pasa mucho, por ejemplo, con los productos alimenticios o con otros también. Entonces, cuando trabajamos con el pronóstico ETS, también podemos tirar no solamente rectas, sino que también podemos tirar estacionalidades, ondas así que suben y que bajan. Y también podemos hacer con el pronóstico ETS una estimación con bandas de confianza. Los que todavía no han visto estadística aplicada, todavía no han visto lo que es estimación por intervalo. Pero es un método por el cual uno estima, y no estima un punto directo, sino que también estima con un rango mínimo y máximo. Entonces, el pronóstico ETS permite trabajar con esas bandas que van dando el valor, no solamente una línea de proyección, sino también un par de bandas que van acompañando esa línea y que dicen, bueno, esto puede ser así, como dice la línea, pero como mínimo va a ser lo que dice la línea de abajo y como máximo va a ser lo que dice la línea de arriba. A ver, les muestro brevemente algo así. Esto acá. Acá tenemos un ejemplo, que esto ya no está hecho con Excel. Esto es inteligencia de negocio. Lo vamos a ver para los que estudian contador público, lo vamos a ver en quinto año. Pero ven, esto es una serie cronológica y acá hay una proyección con pronóstico ETS. Es una línea que se proyecta con estacionalidades y con una banda que acompaña. Entonces nos posicionamos, por ejemplo, Profe,
Sí, Perdón, que no sé si soy yo, pero yo no veo que esté compartiendo pantalla. No sé si este es problema mío o no sé si No, están yo viendo. tampoco veo, pero No, no se ve la pantalla, profe. ahora, Sí, ahí ahora está. sí. ahí está, perdón. Sí, me equivoqué en algo. Eh, a ver, les estaba mostrando esto. Este es un informe de Business Intelligence, que lo vamos a ver en quinto año. Acá hay una serie cronológica de una empresa que tiene estacionalidad. La historia tiene estacionalidad. Entonces, cuando proyecta línea, la línea incluye estacionalidad. ¿Ven? Esos picos y esos valles, sube y baja. No proyecta con una recta. Acá hay una línea de puntos. Esa línea de puntos está marcando como si fuera la recta que indica la tendencia. Pero cuando ya se proyecta con esta herramienta, se proyecta con pronóstico ETS. Y se proyecta con estacionalidad y se proyecta con las dos bandas que acompañan. Acá, por ejemplo, en febrero de 2022, dice, se prevé el punto 61.563, pero con un mínimo de 48.800 y pico y con un máximo de 74.294. Eso también lo permite hacer el pronóstico ETS, ya sea para Excel o ya sea para esto que es trabajar con inteligencia de negocios sobre Big Data. Lo que pasa es que esto está hecho para trabajar también con inteligencia de negocio. Entonces uno acá va cambiando, por ejemplo, de sucursal o va cambiando de operario que trabaja, o bueno, acá no puede, porque no hay datos para estacionalidad, pero a ver, por ejemplo, acá no hay datos para estacionalidad. Cuando no puede calcular, marca una recta. Acá sí. Esto es para un tipo de producto, esto es para otra categoría, esto es para, acá no, acá sucursal Rosario, no. Sucursal Río Cuarto, sí, tiene estacionalidad. Sucursal Córdoba, también tiene estacionalidad. Bueno, entonces, pronóstico ETS permite hacer todo este tipo de cálculos que aquí en tecnología de la información, por lo pronto lo vamos a hacer con Excel. Vamos a ver cómo se resuelve con planillas electrónicas. Después ya en quinto año veremos otras cosas. Con esto entonces, ahora sí, dejamos de compartir. Terminamos la clase de hoy.